La siguiente candidatura es la del supuesto agujero de gusano transitable, que debatimos también en ese mismo episodio 393. Es un artículo en Nature de Daniel Jafferis y colaboradores. Son gente, los dos primeros autores, Jafferis y Locapa, son de Harvard y de MIT, Caltech y Google. Y bueno, pues esto, independientemente de que parece ser que el trabajo es interesante, creo que a Gastón y a Francis les llamó la atención y lo estuvimos discutiendo en ese episodio 393, pero claro, esto se vendió a la prensa y de nuevo en todos los medios de comunicación, no solo unos pocos, como que unos investigadores habían creado un agujero de gusano transitable, lo cual dista mucho de la realidad de lo que han hecho. Bueno, siendo lo que han hecho algo interesante, ¿no? Un tema cuántico, ¿no? Gastón, yo creo que tú has sido el gran proponente de esta candidatura. ¿Quieres Sí, defenderla? yo creo que, o sea, el trabajo es interesante, no digo que no lo sea, y acaso vale la pena publicarlo en Nature o no, eso no soy yo quien juzga esas cosas. Bueno, no en este caso, yo soy referir a veces, pero no de este artículo. Lo que a mí me parece descuidada es la forma de comunicar, porque no es solamente que algunos medios lo exageran o lo que fuera, hay una intención acá. Recordemos que salió un artículo en Quanta y un video en Quanta el mismo día coordinado con la aparición del artículo en Nature. O sea, todo esto fue una propaganda, una forma de presentar el trabajo que ya empezaba con una nota de prensa, un video de prensa en YouTube, sincronizado con la publicación en Nature del artículo ese mismo día, con una especie de tinte épico de documental del tipo, y nos ha costado enviar una partícula a través del wormhole, digamos. No digo que sea totalmente mentira, hay una conexión muy distante que pasa por un montón de dualidades y conjeturas y otras formas de pensar las cosas. Lo discutimos en ese episodio, no lo vamos a repetir, que hay una relación con algo que uno podría llamar un wormhole por analogía. No obstante, no tiene nada que ver con mandar una partícula de un lado al otro de un wormhole, y entonces esa forma descuidada de decirlo, a mí me parece que hace daño, y por eso mi candidatura, porque no es solamente, bueno, che, exageraste, no, esa exageración tiene consecuencias. Uno hace que después la gente, cuando ve una noticia importante, es como la fábula de Esopo, ¿no? Del pastor mentiroso, o del rey Yu de Hermann Hesse, ¿no? O sea, si uno miente varias veces, después pierde la credibilidad de lo que... Entonces, esto hace mucho daño a la ciencia, porque si hay un resultado importante de ese tipo, y uno exagera, dice cualquier cosa, y después cuando uno lo llaman por teléfono a un especialista y dice, a ver, dígame usted, ¿mandaron un electrón a través de un wormhole? No, bueno, no es tan así, y relativiza las cosas, y uno se da cuenta, empieza a desvestirlo, y se da cuenta que lo que pasó puede ser interesante o no, pero es una cosa más técnica, menos sorprendente, que acaso merezca una publicación en una revista importante, pero no ese highlight que le hicieron aparecer. Entonces, eso para mí va como gut acabat lapidem, ¿no? Va como horadando de a poco la credibilidad en algo que tenemos, que es la ciencia, que es muy importante, que es la que nos hace vacunas, la que nos hace ir al espacio, la que nos hace conocer qué pasó hace 66 millones de años. Y me parece que este tipo de cosas son pequeñas gotas que van horadando la piedra, pero que me parece que hacen mal. Y me parece que es algo con lo que hay que cortar. El clickbait hace mal. Y hay que entender que hace mal en general, porque a mí me molesta mucho el imbécil que se hace el sutil y después dice, bueno, pero no hay que quedarse con el título. ¿Leíste el texto? El título es texto. Eso hay que entenderlo. Cuando alguien miente en un título y en el texto se desmiente, mintió. Todo es texto. ¿Está bien? Créditos en una película es parte de la película. La elección de la tipografía es parte del texto. No hace falta ser Roland Barthes para darse cuenta de eso. Si uno miente en un clickbait en el título, aunque luego suavice, contradiga, explicite, ponga notas al pie, mintió. O sea, el título es parte del texto, porque sabemos que mucha gente va a leer solo el título. Efectivamente. Porque sabemos que lo que viene después está correlacionado con la idea que el título dio. Porque así que el que se hace el sutil dice, no, hay que leer todo el texto. Sí, hay que leer todo el texto cuando uno tiene tiempo, ganas y paciencia. Pero el texto es parte del título. Entonces, acá me parece que falla con eso y hay que cortar con esa práctica, porque en este caso no es tan importante, porque al fin y al cabo estamos hablando de computación cuántica, wormholes y cosas así. Pero ese mismo tipo de práctica a veces se usa en disciplinas científicas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con cosas que pueden dar a malas interpretaciones. Ahora, uno mira los artículos de hoy, no de hace 3 días, de hoy, con lo del núcleo terrestre, y es si el cambio climático está relacionado con eso, si tenemos que esperar que haya tormentas en el Pacífico Sur porque no frenó el centro de la Tierra. Entonces hay una forma
muy descuidada de contar las cosas que pueden llevar no solamente a confusiones, ejemplos en la medicina, en la ciencia de la salud hay muchas, recordemos la falaz afirmación de la correlación entre vacunas y el autismo, recordemos la memoria del agua, recordemos un montón de escándalos que han llevado a desastres. Bueno, lo mismo pasa con otras cosas, como relacionadas con el cambio climático. A mí me parece que, aunque sea una disciplina científica muy teórica, muy alejada del mundo cotidiano y de lo que nos surge, me parece que ese tipo de prácticas es muy perniciosa para la actividad científica. La gente deja de creer y no dice, ustedes son todos unos chantas, dicen, ven dos boludeces y divagan. No, no es así. Nos cuesta mucho sacar conclusiones, a veces nos equivocamos, a veces no nos equivocamos, cada cálculo es un montón, no es que nos levantamos y tenemos una suerte de ataque lisérgico y empezamos a decir divagues. No, no es así. Entonces, no está bueno que cuando haya un resultado importante lo disfracemos de divagues solamente para que sea leído por mi tía María Susana, que es médica, no tiene nada que ver con la ciencia. Un saludo, María Susana. Sí, yo creo que no hay que manipular para fascinar. Exacto, no es necesario. La ciencia es maravillosa, la naturaleza es sorprendente. Estamos hablando recién de que sabemos que un meteorito cayó en la Tierra en primavera y partió peces contra los árboles hace 66 millones de años, matando a la gran cantidad de especies que caminaban en este puto planeta. Y uno necesita inventar cosas para que eso sea maravilloso. No me cierra. Sí. O sea, esa gente está muerta en vida. No la vas a levantar con un clickbait, el que no siente nada con esas cosas. Y yo quiero añadir también, tú has presentado creo que un caso muy solvente sobre el daño que hace esa gota que horada la piedra de la credibilidad científica, pero yo quiero insistir también en el fraude cuando se hace intencionadamente, porque una cosa es un titular descuidado, sí, y otra cosa es cuando es intencionado. Cuando es intencionado, bueno, hay un dolo, que se dice en jerga legal. No solo es el dolo a la credibilidad de la ciencia, sino también a la competencia interna entre los investigadores. Porque tú decías que, bueno, esto es inocuo comparado con algo comparable en ciencias médicas o en ciencias de la salud o en otro tipo de ciencias, pero al igual que en esas ciencias, esta gente está compitiendo con otros grupos. Está compitiendo por publicar en Nature, está compitiendo por fondos, está compitiendo por un montón de cosas. Entonces, si tú eres capaz de obtener una ventaja competitiva a base de mentir en titulares o en la que sea, pues eso, aunque no estés atentando contra el público, contra la población, estás atentando contra los colegas. Y la ciencia también se basa en esa competencia. Esa competencia tiene que funcionar y ser sana. Si esa competencia se corrompe, entonces el sistema deja de funcionar. Ese sistema que Gastón decía que nos protege del ego y de los sesgos de los individuos, ese sistema, ese método tiene que funcionar. Y para que funcione tiene que haber esa competencia sana. Y no podemos distorsionarla de esta forma. Por tanto, es censurable en cualquier ámbito, aunque sea en computación cuántica y que no vaya a morir ningún paciente porque yo ponga un titular desorbitado sobre una cosa, pero oye, tenemos que estar aquí todos jugando con las mismas reglas para que sea limpia el sistema. Sobre todo cuando hay tal desigualdad de fuerzas, ¿no? Digamos, para una institución como Harvard le es fácil llamar al editor de Quanta Magazine y decirle, che, sacame la nota en tu... Digo, hay otros grupos que no pueden hacer eso. Y está bien, es cierto. Bueno, cada uno tiene ciertos recursos en el lugar donde está. Grandes poderes vienen con grandes responsabilidades, digamos, ¿no? Si uno tiene más recursos, tiene que tener más cuidado. Aquí en su momento ya lo comentó Héctor, ¿no? Que la gran parte de la culpa la tuvieron los propios científicos, en concreto dos de los autores, ¿no? La autora final del artículo, María Spiropoulou, que no sé muy bien cómo se pronuncia, es la que montó todo el equipo. Ella, cuando en la descripción del artículo dije, ¿cuáles son las contribuciones de cada autor? Ella, yo contribuí a crear este equipo que ha logrado resolver este problema. Vamos, sí, pone. Y se queda a punto pelota. Ya no he hecho nada de ciencia, solo he construido el equipo y he logrado los fondos para que podamos investigar en esta idea, ¿no? Claro, la clave de esta noticia es que se usó un ordenador de Google, ¿vale? O sea, en aquel momento era el ordenador que más qubits tenía del mundo, ¿vale? Es decir, estamos usando un instrumento único en el mundo para hacer algo. Que lo que se haga sea una chorrada. Y que se puede hacer en tu ordenador, de hecho, en cualquier teléfono móvil se podía repetir una simulación, porque lo que se hizo fue una tontería, como una casa, porque son muy poquitos qubits. Lo que pasa es que necesitaban qubits muy buenos, que duraran durante mucho tiempo. Entonces, los ordenadores que tienen más qubits tienen que tener mejores qubits. Entonces, usas un ordenador con muchos qubits para usar unos poquitos. Pero como eran tan poquitos, eso se puede simular en un ordenador de cualquier teléfono móvil en unos milisegundos y te sobra máquina.
Porque es una cosa muy, muy sencilla, era como generar 1024 números y hacer 4 operaciones matriciales con esos números, del orden de 100 operaciones matriciales o así. O sea, una cosa absolutamente trivial, ¿vale? O sea, estamos hablando de una cosa que podría explicar hoy Isabel o yo a nuestros estudiantes de métodos numéricos. Es una cosa absolutamente trivial. Pero claro, ser una cosa absolutamente trivial con un instrumento único en el mundo, que por sus características es el mejor instrumento de esas características que existe en el mundo, que era lo que logró Spiro Lulu, logró el contacto entre el equipo de científicos y la empresa Google, que tenía una máquina allí que tenía sus 72 qubits para usar, nada, 9 qubits, es que no es nada lo que usaron, o sea, una cosa absolutamente ridícula. Eso influyó muchísimo en que este artículo tuviera tanto eco, y claro, para un periodista, la noticia viene acompañada, artículo publicado en Nature, un artículo sobre agujeros de gusano, que además utiliza un ordenador único en el mundo. O sea, tiene todas las características para generar un gran bombo. Entonces vas y le preguntas. Demasiada miel para no pegarle un lametón, ¿no? Claro, entonces tú vas y le preguntas a los científicos. Y María Espiropoulou, en todas las entrevistas, siempre lo ha estado diciendo. No, hemos teletransportado a través de... Y tú dices, pero vamos, perdona señora, pero lo que usted ha hecho es unas operaciones cuánticas. Usted no sabe realmente lo que ha hecho. O sea, por las palabras que usted cuenta, usted no sabe lo que ha hecho. Se ha implementado el algoritmo de Daniel Jafferis, que ya estaba publicado en otra revista, simulado en un ordenador clásico, se ha implementado en un ordenador de Google. Punto pelota, no se ha hecho absolutamente nada. No hay nada de novedad. Claro, es que para poderlo meter en la máquina tan pequeña que tienen en Google, es la más poderosa del mundo. Ahora ya no. Pero había que hacerle muchas perrerías al algoritmo, había que simplificarlo muchísimo. Y entonces realmente lo que se ha ejecutado en la máquina de Google es una basura, una versión basura del algoritmo. Para poder publicar ese algoritmo Jafferis en una revista de física, tuvo que demostrar que de verdad funcionaba con simulaciones infinitamente más complicadas que las que se han publicado en Nature, ¿eh? Es decir, lo que se ha publicado en Nature es absolutamente una cosa tan trivial, tan de ejercicio de clase de un curso de computación cuántica, es una cosa tan trivial, una vez que conoces el algoritmo, ¿vale? Pero eso ya lo había publicado, ya se había publicado previamente. Entonces, es una noticia realmente súper extraña, ¿no? El que haya tenido tanto ecos, una chorrada tan grande. Pero yo no culpo a los periodistas, o sea, estos papers... Sí, lo ha vendido a los científicos. Joe Liken y María Espiropoulou, ellos han confesado en redes sociales y en entrevistas que ellos se lo creen, lo que dicen. Escucha, eso sale con una nota de prensa ya preparada por la propia... Bueno. Los autores del trabajo ya sacan una nota de prensa y dan una conferencia de prensa, etcétera. En cualquier caso, cualquier artículo que se publique en Nature, si tú, Héctor, publicas un artículo en Nature, hablas con el IAC y te preparan una nota de prensa, y siempre la semana en que se publica el artículo, como además el artículo está embargado para acceso a prensa durante una semana, etcétera, todo el mundo prepara una nota de prensa, ¿vale? O sea, no es un no es que un artículo en cualquier revista sí, en cualquier revista un artículo que tenga su nota de prensa preparada, no sé qué, es una cosa como más exótica. Pero para un artículo en Nature, que se supone que es la revista number one y que la más ecomediático general, es lo normal. Es decir, todos los artículos que salen en la revista Nature, todos van acompañados de nota de prensa. Resulta que los medios generalistas eligen 2 o 3 de esa nota de prensa y la convierten en noticia para todo el mundo. Las otras notas de prensa se quedan en el cajón, se quedan ahí olvidadas, están publicadas en la web y nadie las hace ni caso. Claro. Sí, es lo que estoy diciendo, que este artículo, como todos, viene con su nota de prensa. O sea, los periodistas habrán cogido la nota de prensa de este artículo y es lo que ha salido en los medios de comunicación. Y ya digo, teniendo ese embargo, medios como Quanta Magazine, pues entrevistan directamente a los científicos. Claro. Quanta Magazine tiene a periodistas científicos, actúan como periodistas científicos, pero en realidad son científicos. Entonces son personas que son matemáticos, son físicos, que conocen el lenguaje y pueden hablar directamente y entrevistar directamente al científico y tirarle y preguntarle cosas quisquillosas, ¿no? Cuando un científico que no es responsable de la ciencia del artículo le preguntas cosas quisquillosas, ese científico siempre acaba dando titulares. Porque como no sabe realmente lo que ha hecho, pues tiene que inventarse lo que se ha hecho. Y claro, te lo decora y te muestra, mira, esta rosa dorada que hemos creado. Y son 4 papeles dorados pegados, ¿no? La rosa cromada de los Espina. Sí, en este caso la nota de prensa, que está bien que la haya, fue un poco como una suerte de documental ahí medio épico, como diciendo, y hemos llegado a la mañana al laboratorio y hemos visto como...
Es como, estéticamente es hermoso, ¿viste? Es como un documental, un pequeño documental de 20 minutos donde habla Leonard Susskind y gente que ni siquiera tiene que ver con el artículo. Se hicieron un documental, digamos. Pero que, ya te digo, eso es lo habitual de Quanta Magazine. En Quanta Magazine, las cosas que ve que van a tener más eco, prepara un vídeo, lo hace con la medalla Fields, lo hace con los premios Nobel. Entonces, claro, como tú tienes ese embargo, es decir, a recordar que el artículo científico está disponible para los periodistas científicos como una semana antes. ¿Para qué? Para que puedan entrevistar a los científicos. Si tú tienes la posibilidad, llevas al cámara, pues te haces un vídeo y entrevistas a varias personas. O sea, tú estás por allí cerca, pues vas ahí y entrevistas yo qué sé, a Maldacena, a Gastón y a Susskind, preguntándoles por esto. Y, Muchas gracias por lo que me toca. y entonces lo entrevistas durante una hora. Sí, yo y les sirvo después café a los coges dos. las 4 frases de 1 minuto que te convienen para construir la revista y que ellos digan en esas frases lo que tú quieres que digan. Pues nada, yo creo que hemos hablado ya bastante de esto y insisto, a los oyentes que quieran más detalles les remitimos al episodio 393.